¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un verdadero placer que nos acompañen. Como ustedes saben, hemos en varias ocasiones abierto la puerta para conocer trabajos periodísticos, trabajos de investigación, que nos permitan precisamente descubrir diversos escenarios, diversos aspectos de cómo se van desarrollando los entes de poder en nuestro país. Hay un trabajo que les recomiendo mucho, la realidad de las cosas se lo recomiendo mucho, de Paula Vistañino y Gloria Piña, que se está publicado sí en Animal Político y se titula Las mucamas de Dios. Tres mexicanas narran cómo fueron sometidas a explotación laboral por el Opus Dei. Y pues vamos a platicar, si les parece bien, con las protagonistas, con las periodistas encargadas de elaborar este excelso trabajo. Gloria, Paula, bienvenidas, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo están? Muchísimas ¿Qué gracias, Jesús. tal? Gracias por la invitación. Oiga, pues Igual. vamos a comenzar a platicar precisamente de este tema y comenzaría contigo, mi queridísima Paula. Las mucamas de Dios. Tres mexicanas narran cómo fueron sometidas a explotación laboral por el Opus Dei. ¿Cómo comienza esta historia? ¿Cómo comienza a desarrollarse en la pluma de ustedes, Paula? Bien, esta historia empieza a desarrollarse en realidad en Argentina con una primera historia sobre una escuela de mucamas del Opus Dei y de ahí la extensión a México, ¿no? Lo primero que conocimos fue la denuncia en Argentina de 43 mujeres y una investigación por trata de personas a partir de esto. Y con la certeza de que esto ocurría en más países que en la Argentina, fue que, bueno, extendimos la investigación junto con Gloria a México para conocer si efectivamente esta hipótesis se daba. Y así fue. Fue un trabajo de ir encontrando las voces, en primer lugar, que se animaran a contar y luego que se animaran a contarlo en un artículo, ¿no? Que ese era como el mayor desafío porque son historias desconocidas en México, nunca antes se publicó sobre esto, nunca antes se contaron estas historias. Y estas historias son las de mujeres que fueron sometidas a una manipulación psicológica y luego una explotación laboral, con lo cual salir a contar esas historias es doblemente desafiante para ellas, ¿no? Y para nosotras como periodistas también lo fue. ¿Qué características tienen las protagonistas de esta historia, Gloria? Me refiero a cuáles son las características de estas mujeres que ya nos adelantaba Paula. De una u otra manera son engañadas, son manipuladas, pero ¿cuáles son sus características? ¿De dónde provienen? ¿Cómo se vinculan con el Opus Dei? Sí, justo a partir de estas investigaciones periodísticas que empieza a realizar Paula en Argentina y donde tuvimos como esta impresión, bueno, Paula ya conocía más historias en México de que también se repetía el mismo modus operandi y es precisamente lo mismo. Son mujeres de escasos recursos en México, principalmente de diversos estados del país, principalmente de Morelos, Tlaxcala, Nuevo León, Jalisco, principalmente, donde se encuentran justo estas escuelas del Opus Dei, de la obra. Y son mujeres que, pues debido como a su situación económica, pues escasa ya de sus familias, no tienen otra oportunidad de educación más que justo estas escuelas o que les representan justo una oportunidad para poder estudiar y desarrollarse, ¿no? Y pues ya posteriormente, pues ya estas condiciones son las que las hacen ser vulnerables, digamos, como a un contexto de captación, si se le puede llamar así, por medio del Opus Dei para ofrecerles estas oportunidades educativas dentro de escuelas de hotelería y de hospitalidad que al menos nosotros encontramos 6 en México. Pues es como ellas, pues también muchas como de orígenes religiosos, por ejemplo, de familias que tienen como ya antecedentes de seguir como cierta doctrina católica, son convencidas pues a participar dentro de estas escuelas, ¿no? Además de que las mismas mujeres que están dentro de estas instituciones se encargan de invitar a otras por medio de amigas, ¿no? En la región. Esto es como que ellas le llaman como un trabajo de proselitismo que hacen, donde por medio de amistades invitan a otras jóvenes que también nosotros identificamos que en su tiempo eran menores de edad. Dos de las historias, por ejemplo, que contamos tienen 15 años cuando entraron justo a la formación del Opus Dei y pues son principalmente esas características que las hacen pues justo interesarse, adentrarse a estas instituciones educativas. Todo un sistema de reclutamiento, Paula.
Exactamente, un sistema, la palabra sistema que decís, Jesús, es creo clave en esto, ¿no? Porque no se trata de historias aisladas. Acá tenemos tres casos de una gran cantidad de mujeres, que en principio son centenares de mujeres, porque en la actualidad, según el mismo Opus Dei nos ha dicho, hay 450 mujeres en el Opus Dei que cumplen o que su rol en esta categoría, por lo tanto podemos adivinar que en el Opus Dei, desde que llegó a México, a principios de, bueno, a fines de la década del 40, instaló estas escuelas hace más de 60 años, a lo largo de 6 décadas deben haber sido muchísimas. Y el sistema era siempre el mismo: buscar estas niñas pobres, vulnerables, de lugares alejados, invitarlas a una escuela por diversos métodos, como contaba Gloria, una escuela que les ofrecía una supuesta oportunidad laboral, una escuela de hotelería, de hospitalidad. Y una vez que estaban en esa escuela, en condiciones de semi-encierro, porque eran niñas y estaban alejadas de su familia, bueno, adolescentes, en esas condiciones se les empezaba a decir que Dios las había elegido para convertirse en sus sirvientas, ¿no? Para servir a Dios en la obra. La obra es como se llama internamente al Opus Dei, y que ellas podían santificarse en su vida a través de este servicio. Y de esa manera, lo que hacían era convencerlas de tomar estos compromisos, que son compromisos muy serios, ¿no? De castidad, de pobreza y obediencia. Tomar compromisos en la adolescencia de ese tipo es realmente bastante fuerte, y a partir de eso entraban, una vez que aceptaban, ingresaban en un estilo de vida en el que la religión marcaba sus vidas, la obediencia marcaba sus vidas, y tenían que trabajar sin cobrar salario, sin tener un seguro médico, sin poder comunicarse demasiado con su familia, sin límites de horarios, ¿no? Y esa se convertía en su vida. Y volviendo a lo del sistema, esto funcionó de la misma manera en México, como ahora descubrimos con estas historias, en la Argentina, en Irlanda también ya hay una denuncia, y sabemos por historias que ya conocemos en muchos otros países de América Latina especialmente, pero también de Europa y del resto del mundo. A lo mejor va a parecer algo, voy a hacer una pregunta muy inocente, Gloria, pero ¿cómo opera todo un sistema con total impunidad? Es decir, hasta que se conocen estas voces cuando se animan a hablar de sus casos, pero mientras operan impunemente, aun y cuando son prácticas que están, digámoslo de esta manera, a la vista de todos. Sí, principalmente porque están muy normalizados, Jesús. Justo es lo que platicaba también con Paula, que ellos tienen como una pues normalización, incluso hasta como patriarcal o machista, en la que se le relaciona a las mujeres con la participación de las labores domésticas, ¿no? Justo lo que ellos intuyen es que estas prácticas se iniciaron desde su fundador, José María Escrivá de Balaguer, porque quería hacer que estos centros del Opus Dei les dieran una pues una forma de familia, hacer como estos centros como mucho más familiares o reconfortantes para los laicos que viven ahí. Y justo pues se instituyó a las mujeres estas labores pues de servicio o de servicio doméstico, ¿no? Pero ¿cómo funciona pues esta o cómo más bien se encuentra en impunidad? Bueno, en Argentina, seguramente ahorita Paula nos contará más, pero pues ya está abierta una causa penal por trata de personas relacionadas a explotación laboral, pero en México estas historias apenas están avanzando en visibilizarse, y creo que también eso es lo importante de por qué decidimos contar ya las historias, que más mujeres se animen justo a alzar la voz en contra de esta institución, ¿no? Porque de alguna forma, pues no es algo normal que mujeres tan jóvenes sean captadas durante toda su vida para dar, pues justo como toda su juventud, toda su vida prácticamente, al servicio de una institución que no les da ninguna remuneración económica. Ellas salen posteriormente del Opus Dei con mucha culpa, con mucha, por no estar sirviendo a Dios como hubieran querido. O sea, sí hay como pues un sentimiento de remordimiento muy grande que les impide dejar esta, institución. Y pues justo, además de todo este miedo que les da, pues posteriormente al salir, no tienen ninguna garantía de vida. Es decir, estas mujeres que ya después, pues salen a una edad, mayor, pues durante toda su vida no tuvieron ninguna seguridad social, ningún ahorro para el retiro, no tienen ninguna garantía, y creo que eso es lo más urgente que se necesita visibilizar por parte de las autoridades. Aparte de preguntarte, me queda Paula, sobre el tema de la impunidad,
pues, la explotación total de la fe, por lo que bien señala Gloria, personas que se involucran directamente con una creencia en Dios, en la religión, y terminan siendo explotadas. Absolutamente, y eso es muy fuerte, ¿no? Porque hay que pensar en que esas personas se las fue a buscar en general en nombre de la Iglesia Católica, una iglesia a la que ya sus familias pertenecían, son personas que tenían muchísima fe, que creían realmente, que confiaban en una escuela que venía en nombre de la Iglesia Católica, y luego la espiritualidad y su fe fue utilizada o manipulada para que ellas terminaran viviendo estas vidas de semi-esclavitud, podríamos decir. Así que se juega muchísimo la fe y creo que es una de las cosas más dolorosas cuando uno escucha las historias. Hay mujeres que salieron perdiendo la fe, hay otras que salieron diciendo, bueno, no, yo sigo creyendo en Dios y me di cuenta que Dios no estaba adentro del Opus Dei. Es muy importante resaltar, me parece, esta parte porque es la parte en la que se basa el engaño. Entonces, creo que en ese sentido es grave y creo que en ese sentido, incluso para la Iglesia Católica, es grave, ¿no? Que se haya utilizado de esta manera. Quería aportar una cosita respecto de por qué yo creo que ha habido esta impunidad a lo largo de las décadas. No es que no se conociera para nada que esto existía, de hecho acá en la Argentina yo crecí cerca de la escuela de mucamas del Opus Dei y todos sabíamos que eso existía y sin embargo pasaron décadas hasta que ocurrió algo, pero hay que decir que el Opus Dei suele tener una forma de funcionamiento opaca, poco transparente. Ellos no cuentan exactamente lo que hacen, así como estas mujeres me dio el engaño en muchos casos, también ellos cuando presentan sus escuelas las presentan de manera engañosa, ¿no? Las presentan como una oportunidad y nunca dicen que estas mujeres luego van a ir a vivir ahí y no van a trabajar gratis. Eso no se presenta así porque de hecho es ilegal trabajar gratis y en su respuesta, en la respuesta que nos dio el Opus Dei frente a este artículo, inclusive ellos resaltan que desde 2014 ellas están inscriptas y que desde hace un tiempo ya ellas tendrían un salario que bueno, después hay que ver qué ocurre, si efectivamente disponen de ese dinero o no, pero que tendrían una retribución por su trabajo. Es decir, que en otro momento eso no existió porque hablan de algo muy recientemente. Entonces, no cuentan toda la historia y muchas personas que quizás han colaborado con el Opus Dei porque creyeron que esto era realmente una obra de bien o que tienen algún vínculo con el Opus Dei más distante y no son las personas que están dentro de las casas del Opus Dei, muchas veces no conocen esta historia. Entonces, es semi-oculto, digamos, y eso es lo que mejor ha hecho, creo yo, el Opus Dei en su historia, porque nos pasa a la mayoría que lo tenemos cerca o que existe en nuestros países y no sabemos del todo qué es lo que hacen, cómo lo hacen. Entonces creo que ahí hay una cuestión, más allá de que puede haber una responsabilidad de los estados, porque el Opus Dei está inscripto, el Opus Dei no es una secta, el Opus Dei pertenece a la Iglesia Católica Ujú. y por lo tanto está institucionalizado, más allá de eso, es una institución que se ha ocupado de ocultar sus prácticas más que de sacarlas a la luz, ¿no? Ujú. Sí. Oye, y en este punto les pregunto que ya, Gloria, ¿únicamente las estaban utilizando para labores domésticas o se sospecha que estaban siendo tratadas de otra manera o eran trasladadas fuera de los centros del Opus Dei? Sí, justamente en eso, posteriormente tal vez indagaremos en más reportajes, pero sí hay una evidencia de que estas mujeres no solamente, o sea, si eran captadas en México, estaban en México, sino que también eran enviadas a otras partes de la región, principalmente de América Latina o de América Latina hacia México. O sea, sí había un movimiento y ellas no tenían capacidad de alguna forma de decidir dónde querían residir, en este caso, ¿no? O sea, sino que se les enviaba como a ciertos centros en otras partes de la República, por ejemplo, y sí, principalmente era servicio doméstico, era limpiar las habitaciones de numerarios, era hacerles al menos 4 comidas al día, etcétera, pero también estaban sometidas a pues una evaluación religiosa, pues digamos como pues muy ortodoxa, en el que ellas tenían que pues someterse como a ciertas como estructuras de oración al día, e incluso a castigos corporales como el uso de silicio en la pierna, por ejemplo, y tenían justo o sea,
toda la información o todo el sentir que ellas tenían que reflejarlo hacia sus superiores, sí, hacia sus superiores que eran las numerarias, ¿no? Entonces no tenían privacidad, de alguna forma no tenían, pues una capacidad de decidir dónde querían estar y tampoco, capacidad de descanso, o sea, porque solamente tenían un día libre a la semana, pero al día eran jornadas pues muy largas o extenuantes que incluso algunas de ellas pues les trajo condiciones de salud adversas, ¿no? Por ejemplo, una de las historias que nosotros contamos, pues es una mujer que desarrolló fibromialgia precisamente por las altas jornadas de trabajo y eso pues también pues hay que mencionarlo y hay que reflejarlo, que esto puede tener como consecuencias graves pues en su salud. Paula, tú tienes un libro, incluso te serviré. Estás desde hace mucho tiempo metida con la investigación del Opus Dei, corrígeme, 10 años por lo menos. ¿De qué tamaño es el Opus Dei? Es decir, durante muchos años se ha hablado de él, se le comparó en algún momento con los legionarios de Cristo, se ha hablado de un poder al interior de la Iglesia Católica. ¿De qué tamaño es el Opus Dei? Bien, el Opus Dei, para pensarlo, lo que hay que pensar es que es una organización internacional, es decir, que ha logrado instalarse en 68 países y con lo cual, a diferencia de quizás los legionarios de Cristo, puede que tengan más miembros en México, pero el poder que ha construido el Opus Dei como una pirámide, hay que sumar los miembros que tiene en todo el mundo y que responden a una única autoridad en Roma. Y además, lo que hay que pensar acerca del Opus Dei es que una cosa es ser miembro del Opus Dei. El Opus Dei tiene como este corazón religioso integrado por estas personas religiosas, o sea, curas, pero también personas laicas con compromisos de celibato y demás, y otras personas que forman familia y hacen a la membresía del Opus Dei, y ese es como el corazón religioso puro del Opus Dei. Pero luego, alrededor del Opus Dei, hay una gran maquinaria montada que ya se puede pensar más como una gran empresa, como un tejido de poder y que incluye, ustedes saben bien, universidades, y dentro de esas universidades, esas miles de personas que pasan por las universidades, y otras personas que pueden acercarse y que por ahí son de otra religión y todo, pueden ser colaboradores. Entonces, la estructura de poder del Opus Dei es muy grande. Luego, estos miembros que hacen a ese corazón o a ese núcleo religioso en el centro de la pirámide, que sostienen esta pureza y que son miembros seleccionados, elegidos, que viven de estas maneras en el encierro, eso es más chiquito, pero no hay que quedarse solo con ese número. Según el Opus Dei, hay alrededor de 90.000 miembros en el mundo de estos puros religiosos, digamos, que hacen vidas más religiosas, pero que son laicos. 90.000. Y de esos 90.000 en 68 países, hacer cerca alrededor del 10%, que es muchísimo, estarían en México. Eso es lo que declara el Opus Dei. Hoy se cree que hay algunos que ya hay una salida grande de estos miembros célibes y entonces que ya no hay tantos, pero el tejido de poder está tan poderoso como siempre e inclusive un poco más, ¿no? Porque es una estructura que tiene sus cargos en el Estado, que tiene sus cargos en la justicia, que tiene sus cargos en el mundo intelectual, también en el periodismo, en algunos lugares, también en las ciencias, digo, así que están en la banca, en las empresas, entonces esa estructura de personas que forman parte de un tejido de poder, aunque muchas veces no respondan a una membresía religiosa respecto del Opus Dei, es bastante grande, entonces es bastante difícil de poner en números, pero bueno, el Opus Dei tiene muchísimas universidades, en Argentina la tiene, en Colombia la tiene, en México la tiene, en Panamá la tiene, en Uruguay la tiene, en Chile la tiene, entonces hay que pensar que la estructura es mucho más grande que la de otras organizaciones religiosas como las que vos mencionabas, porque tiene mucha institucionalidad. En este marco, queda Gloria, pues parece que el Vaticano, ¿qué hizo? ¿Qué dijo? ¿Qué comentó? ¿Tiene algún tipo de reacción? Justo ya se han impuesto algunas, de alguna forma, como sanciones al Opus Dei, no directamente relacionadas a las numerarias auxiliares, pero por ejemplo, supimos este fin de semana de las sanciones que se le impuso a Juan Luis Cipriani, que era justo un ex arzobispo chileno, por abusar sexualmente de una persona al interior de los centros del Opus Dei. Pero creo que justo yo creo que
el Papa Francisco sabe de estas prácticas. Hay mujeres que se han acercado, incluso en semanas previas hubo una manifestación también de exnumerarias en el Vaticano. Saben de estas prácticas, ya se le han impuesto ciertas sanciones pues a la institución, pero no ha habido como tal un cambio. O sea, por más de que ellos traten como de reflejar que han cambiado como sus prácticas, por lo menos a partir de las denuncias en las que ya, como lo mencionaba Paula, nos decían que ya estaban inscritas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, por ejemplo, para gozar como de esos servicios. No ha habido una modificación interna importante, ¿no? O sea, en las últimas conversaciones que nosotros tuvimos con ellos, lo que nos mencionaban es que a raíz de estas denuncias y trataron de hacer como centros internos donde las mujeres pudieran como que se sintieran como justo explotadas o que tuvieran como condiciones que no les eran favorables dentro de la institución, pudieran conversarlas para hacer modificaciones posteriores, pero eso apenas dentro del Opus Dei están en un plan para hacerlo, ¿no? O sea, todavía no se han instaurado modificaciones, incluso, por ejemplo, yo comentaba con uno de los miembros del Opus Dei de comunicación social, si se ha tratado de desvincular el género con las labores domésticas y me decía que no, porque las mujeres estaban encargadas de eso. O sea, todavía hay como una resistencia para hacer esos cambios, pero pues ya se está avanzando un poco desde las afirmaciones que se han hecho desde el Vaticano, pero esperamos que eso justo tenga un reflejo en las mujeres que todavía forman parte del Opus Dei para que no se sigan replicando pues estas prácticas de las que fueron víctimas mujeres durante décadas. Ahí lo tiene usted, amigo, amiga de esta comunidad, las Mucamas de Dios. Tres mexicanas narran cómo fueron sometidas a explotación laboral por el Opus Dei. Y no puedo dejar de preguntarles antes de irme, queda Paula, Gloria, las autoridades mexicanas como tal y las autoridades argentinas, en el caso concreto de las mexicanas, ¿ha avanzado algún tipo de declaración en contra, ya en un plano más penal, más formal? No todavía, no todavía. Esto es muy reciente porque esto lo hemos publicado en estos días, así que hay que ver. Lo cierto es que si seguimos si miramos la experiencia argentina, ha tardado muchísimo y fue muy chiquita la respuesta del Estado argentino. En el Congreso de la Nación se hizo un pedido de informes que ni siquiera fue respondido hace como 2 años. Pero prácticamente no ha habido hasta esta iniciativa de la Fiscalía Especializada contra la Trata de la Argentina, no hubo en ese sentido, más allá del impacto que tuvieron las noticias en los medios, no hubo una medida concreta, una reacción concreta de parte de las autoridades del Estado, ni siquiera la hubo en la Argentina cuando todavía había acá un Ministerio de la Mujer, ¿no? De Mujer y Diversidad. Ni siquiera en ese momento hubo una reacción. Quedó como algo aislado, digamos, como que no se lo tomó como una gran causa, y en ese sentido, bueno, lamentablemente hubo que esperar bastante tiempo hasta que una denuncia por trata prosperara. Gloria, Sí. finalmente, eh, una de las historias que me impactó mucho también de los que ustedes describen es, ya lo adelantaba en parte Paula, pero esta persona que dice, pues yo ya perdí la fe. O sea, perder Ujú. la fe, sin duda alguna, es uno de esos mensajes del daño que te pueden provocar los propios seres humanos, en donde de plano dejas de creer en algo que antes para ti era, pues era sagrado, ¿no? Exacto, sí, o sea, justo, pues desafortunadamente los daños, pues relacionados a la fe y emocionales son pues grandes para ellas, porque justo como yo comentaba hace ratito, salen pues temiendo mucho a esta voluntad que tuvieron durante mucho tiempo, pues de creer que servían a un Dios y que a partir del trabajo podían encontrar pues una santificación de alguna forma, ¿no? Y que creo que pues eso pues es una labor que precisamente ha hecho que muchas no tengan como esta pues alternativa de contar lo que vivieron por este miedo, por esta sentirse defraudadas también, incluso por parte de la Iglesia Católica en este caso, pero también para muchas, Jesús les ha hecho cambiar su perspectiva sobre la fe, ¿no? O sea, creo Claro. que ha sido como una labor importante de ellas de resignificarlo, o sea, de creer que todavía hay un Dios y que estas prácticas no dependen como tal de él, y creo que es también importante resaltarlo. Y solamente quería aportar un poco Ujú. sobre la reacción de las autoridades mexicanas, que creo que a partir de ese reportaje es justo lo que nos gustaría tener, acercamiento por parte de las autoridades, incluso de la Secretaría de la Mujer con la Secretaría Citlali Hernández. Creo que sería como un buen punto
que nos diera como una referencia de si estos casos ya los conocían, de si hay denuncias por parte, bueno, que ya conozcan las autoridades en contra del Opus Dei, pero sabemos que también es algo que puede retrasarse debido a que todavía se necesitan unir más mujeres para que se pueda, por ejemplo, llegar a unas instancias, pues legales, ¿no? Contra la institución, pero sí nos gustaría que hubiera alguna intercedencia por parte del Estado para, pues, garantizar que estas mujeres no están siguiendo, bueno, siendo, pues, víctimas de explotación o teniendo como una garantía laboral en el futuro, pero, pues sí, es algo que esperamos justo que con este reportaje surja una respuesta de las autoridades o mínimo un ojo dentro de cómo están funcionando estas escuelas y si efectivamente tuvieron y actualmente tienen pues garantía por parte de la Secretaría de Educación Pública, por ejemplo. Ahí lo tiene usted, amigo, amiga de esta comunidad. Le reitero, échele un ojo de verdad a este muy buen trabajo periodístico, si me lo permiten. Las Mucamas de Dios, tres mexicanas narran cómo fueron sometidas a explotación laboral por el Opus Dei. Un trabajo que es realizado por Gloria Piña, periodista de investigación, documentalista, y Paula Vistañino, que por cierto, déjeme recomendarle el libro de Paula, Te serviré, de verdad, muy, pero muy recomendable para entender todo este entramado y todo lo que hay detrás de todo este tipo de intereses. Yo quiero agradecerle a ambas de verdad que nos hayan acompañado. Paula, muchas gracias. Muchísimas gracias, Jesús, un abrazo. Gloria, como siempre, un gusto. Igualmente, Jesús, muchas gracias. Es un gusto platicar contigo y con tu audiencia.